Todos. Felices Pascuas a todos. Tengan un maravilloso día. Bueno, acá si ven ahí el humo que está pasando, es porque estamos justamente en día de Pascua haciendo una limpieza energética del ambiente, con palo santo, con carbón, con algunos yuyos, ¿sí? Para cambiar la energía de la vibración del lugar. Y hoy, justamente día de Pascuas, volvemos a la lectura de las cartas de Cristo. Voy a ver si se escucha bien. Sí, se escucha bien. Se escucha todo bien, está todo perfecto, está todo grabando. Así que vamos a continuar. Nos quedamos, brevemente nos quedamos en la página 45. Vamos a hacer un repaso de lo que dice, que me parece que este fragmento es muy importante para tenerlo en cuenta. Y dice así: desde el nacimiento hasta la muerte, la gente cree e insiste en que sus cinco sentidos de la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto indican correctamente la realidad de sí mismos y del universo que los rodea. Por lo tanto, como extraen el poder de la mente directamente del poder creativo divino, todo les viene según sus creencias. Recuerdo que habíamos hablado de los poderes, de la nutrición, del crecimiento, ¿sí? Del poder creativo divino, cómo influía en todo eso. Y tiene que ver con esto, ¿no? Todo lo que nosotros en realidad pensamos o creemos que forma parte de un milagro es parte de una creencia. Cada atadura, cada atadura que nosotros tenemos, cada problema que surge, representa los pensamientos habituales de una persona. Sus respuestas a las demás personas y a los sucesos, sus prejuicios, odios, enemistades, preocupaciones y penas, todas las cuales le atan e impiden que entre la luz de su visión interior que procede del poder creativo. O sea, mientras estemos, digamos, preocupados, con odio, con broncas, enojados, la luz no entra, no entra el poder creativo en nosotros. Y así entra en la oscuridad, pero no lo sabe. Él cree que está creciendo y haciéndose maduro en la senda del mundo, que le permitirá avanzar, tener éxito, lo cual es el objetivo de la mayoría de las personas en la Tierra. Siempre lo que buscan las personas en general es el éxito, ¿no? En la Tierra, o sea, lograr sus mayores objetivos. En realidad, cuanto más maduro y acostumbrado a las maneras mundanas, más le aprisionan sus cadenas y ataduras dentro del dominio de los impulsos gemelos de adhesión y rechazo. Lo que es más, cada cadena se forja de los deseos egoístas y engañosos, la avaricia, la agresión, la violencia, la violación. Estas cadenas le pesan fuertemente a su alrededor y le cargan la psique, que es el poder de la conciencia creativa que se halla en lo más profundo de su ser. Las cadenas y las ataduras lo amarran muy fuertemente cada año que pasa, hasta que se da cuenta de lo que se está haciendo a sí mismo, hasta que se arrepiente sinceramente de cada atadura y cadena y se reconcilie con aquellos a quienes le ha hecho daño. Con esta visión comprendió un aspecto valioso de la existencia. El hombre en sí mismo nace con todo el potencial para construirse una vida preciosa, pero él mismo, al consentir sus deseos y odios egoístas, crea una cárcel de miseria para sí mismo, de la cual no hay escapatoria hasta que se da cuenta de la verdad de la existencia. Seguimos, página 46. Todos los problemas de la dura existencia se hallan dentro de los procesos mentales del hombre, acá. Son las formas de conciencia de la gente, sus pensamientos, palabras, sentimientos y acciones. Crearon una barrera densa entre lo que es la conciencia universal, creativa, corazón y conciencia humana.
la cual penetra el universo en cada hoja, cada árbol, cada insecto, cada animal y cada ser humano. También se mostraron las leyes de existencia que controlan la capacidad humana. Leyes universales de existencia son las leyes que regulan el universo. Para crear nuevas circunstancias, entornos, relaciones, éxito, fracaso, prosperidad o pobreza. Lo que el hombre cree profundamente que es bueno o malo, en eso se convierte. O sea, hay un error de interpretación. Lo que teme que los demás le hagan, así será. Lo que espera que los demás le hagan, primero debe hacérselos a ellos, puesto que así está creando un patrón de conciencia que volverá para bendecirlo en la medida en la que haya bendecido a otros. O sea que cuando nosotros ayudamos a los demás, colaboramos con los demás, eso va a volver en algún momento hacia nosotros. Lo que pasa es que nosotros creemos que lo hacemos muchas veces con la intención de querer tener algún beneficio, y ese es el error, porque ahí lo estamos bloqueando. Será víctima de la enfermedad que le horroriza porque crea un patrón de conciencia de la cosa que menos quiere experimentar. Lo que emana de la mente y del corazón del hombre le regresará a su debido tiempo de alguna manera u otra. Pero recuerda que los pensamientos fuertemente emocionales son semillas de conciencia, sembradas dentro de la propia órbita de la conciencia del hombre. Estas crecerán dando una cosecha semejante a su siembra. Estos son los frutos del libre albedrío. O sea, lo que nosotros pensamos, co-creamos y manifestamos, eso es lo que vuelve hacia nosotros. O sea, lo que nosotros creemos, tememos y esperamos es lo que creamos. Aquellos que anhelan el bien para sí mismos, primero deben darlo a los demás. Que su misma existencia sea una bendición para los demás. Cuando tales personas están en armonía con todos los demás, están entonces perfectamente armonizados con el poder de la conciencia creativa universal. Y son traídos al torrente de la naturaleza, del Padre, que es el crecimiento, protección, alimento, físico, mental y espiritual. Sanación, satisfacción en la necesidad dentro de un sistema de ley y orden. ¿Cómo te puedo describir mi resplandor interior, mi luz trascendente, el brillo de la alegría y los sentimientos poderosos del amor que poseyeron y llenaron todo mi ser con su intensidad hasta que grité por la presión dentro de mi mente y de mi corazón? Era tan poderosa que parecía que disolvería mi forma física totalmente. Al recibir toda esta comprensión suprema y sublime de la realidad, nuestra fuente del ser y la verdadera naturaleza de la creación en sí misma y de la humanidad, fui elevado en espíritu y mi cuerpo se hizo ligero como el aire. Está contando él su experiencia, ¿no? De qué es lo que sucedió cuando logró conectarse con el poder creativo divino. En aquel momento, cuando anhelé enseñar, sanar, reconfortar, elevar, alimentar y aliviar el dolor de la miseria de la gente. Anhelaba liberarles del temor de un mítico Dios vengativo cuando volviera para contarles la verdad. Haría hincapié sobre la realidad del poder creativo del Padre Amor. Ese amor perfecto, llenando cada necesidad. Lo único que tenían que hacer era pedir, buscar y llamar, y todas sus necesidades de cualquier índole les serían concedidas. Con qué alegría les contaría la buena nueva de que la redención del sufrimiento se hallaba dentro de su alcance, si tan solo dieran los pasos necesarios para purificar la mente y el corazón de los impulsos gemelos del ser manifestado. Esto debe ser bastante fácil, pensé, tan solo se necesitaba comprensión y autocontrol. He descendido hacia vuestras vibraciones para referirme a mi estado de mente durante el tiempo que estuve en el desierto.
ayudara inmensurablemente a tu propia comprensión si intentas entrar en mi estado de conciencia de aquel momento. Tantas cosas como mis obras de curación y andar sobre las aguas quedaron claras para ti, se verán como una consecuencia natural de mi propia comprensión del poder creativo del Padre. Si lees los evangelios de Mateo y Marcos, sus escritos tendrán un nuevo significado para ti. Volviendo a mis horas finales de iluminación, acuérdense que los evangelios de Mateo y Marcos están en los evangelios apócrifos, el libro de los evangelios apócrifos. Ahí pueden buscar el verdadero evangelio de Mateo y Marcos. Volviendo a mis horas finales de iluminación, ahí estuve en el desierto, en posesión de la clara comprensión de que el hombre mismo, sin ninguna culpa, crea la barrera que no permite la sintonización con el poder creativo del Padre. Y ahora deseaba volver deprisa a enseñar, sanar, reconfortar y secar las lágrimas de aquello que tanta pena me daba. Sin embargo, estuve reacio a dejar este lugar santo donde se había sido iluminado y transformado mi espíritu. Acá se entiende, ¿no? Que si uno no se conecta a la presencia del poder creativo del Padre, no es nada, solo es mente, o un estado de mente, ¿no? Estado del ego. Por otra parte, qué futuro tan maravilloso me esperaba, él pensaba, ¿no? El maestro, el rabí. Pasaría por todas las ciudades, pueblos y aldeas contando a todo lo que me encontraba, a todos los que me encontraba, la buena nueva del reino del cielo. Aquel lugar donde desaparece toda enfermedad y donde toda necesidad se satisface. Estaba dentro de ello, porque sabía que el Padre y yo éramos uno, ya que mi mente había sido purificada de todo viejo pensamiento e idea. Dirigiría la sanación a sus enfermedades, les enseñaría cómo aliviar su pobreza. ¿Por qué estoy leyendo este libro? Antes de continuar, quiero decirlo porque es muy importante entender por qué estamos leyendo este libro. Es importante entender qué es lo que sucedió hace 2000 años con Yeshua Emanuel, el Maestro, Cristo, Rabí, y cómo la energía de Cristo bajó sobre él, se manifestó y realizó las curaciones, caminó sobre las aguas, todo lo que conocemos del cuento de la Iglesia Católica, ¿no? Que no es tan así. Por eso estamos leyendo este libro para contar la verdad, revelar la verdad. Pero nosotros tenemos que entender que físicamente Cristo no va a volver bajo, sino que se va a manifestar en los corazones de cada uno que realmente se conecte al poder creativo del Padre. O sea, vos que estás del otro lado, ¿querés conectarte al poder creativo del Padre? Esta es tu oportunidad. Nosotros solamente estamos leyendo el libro de las cartas, que a través de un canal llamado Valerie Murphy, ¿sí? En el año 2000, transcribió su verdadera historia para que la humanidad sepa la realidad de esto y no se deje llevar por la fantasía de la mente. Tenemos que dejar de lado ya la fantasía de la mente y empezar a conectarnos con el poder creativo del Padre, que es el verdadero proceso de cristificación. La Tierra ya está cambiando, el mundo está cambiando, las energías están purificando, se está limpiando el karma de cada una de las almas que están sobre la Tierra. Pero si vos no aceptás esto, y no digo que aceptes esto como una verdad, sino que aceptes esto para poder interpretar la verdad y vos discernir. ¿Sí? Porque acá no te estoy pidiendo que me creas, estoy pidiendo que escuches y que hagas un discernimiento de lo que es la mente, el corazón y el cuerpo, ¿sí? Y de tu propia existencia, de tu propio caminar y tu propio sendero y todo lo que viviste en esta vida, experiencias, o en vidas pasadas, o lo que recuerdes, puedas entender cuál es la verdad del ser. El poder creativo del Padre está en cada uno de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es llamarlo. Pero para llamarlo tenemos que soltar todas las ataduras, todos los traumas emocionales que nos atan al pasado. Si no soltamos el pasado, no podemos vivir en el ahora. Es así de simple. Cuando el Padre Conciencia dentro de mí empezó a oscurecerse y paulatinamente volvió a la conciencia humana,
Me di cuenta de la tremenda hambre que tenía y también del regreso de mi condicionamiento y pensamiento humano. Mis reacciones ante las 6 semanas de experiencia empezaron a cambiar. Mi conocimiento humano normal de mí mismo y de mis deseos ocupa mis pensamientos. Pues bien, la cosa más asombrosa y la más completamente inesperada me ha ocurrido, exulté. Se me ha dado conocimiento más allá de cualquier otro dado a ningún otro hombre, decía. Estaba jubiloso, dándome cuenta de que por fin mi duda y rebeldía contra el Dios vengativo de los judíos ortodoxos tradicionales quedaba justificada. Tenía razón después de todo. ¿Quién había sospechado que la mente humana sería tan altamente creativa que un pensamiento, deseo fuertemente sostenido podía manifestarse en el reino invisible o reino visible? Me di cuenta que Moisés debía haber sabido algo de esto, porque había realizado unas cosas extrañas cuando los israelitas tuvieron gran necesidad. Llegó a ser un líder y cambió el curso de los israelitas, que habían estado previamente esclavizados en Egipto. Yo podría regresar ahora y liberar a mi pueblo del rígido control de sus propios maestros, diría. Mis dolores por el hambre se hicieron intensos. Se me ocurrió que podía convertir las piedras en pan para satisfacer mi ansia de comida, porque me acordaba que el poder del Padre creativo trabajaba a través de mi mente y por lo tanto todo en el universo estaría sujeto a mi mandato. Estuve a punto de pronunciar la palabra que cambiaría las piedras en pan, pero algo en mí me detuvo bruscamente. Vino a mí fuertemente que la conciencia creativa del Padre era perfecta perfección, nutrición, satisfacción en la necesidad, y así mi hambre se saciaría si pedía alivio al Padre. Comprendí que si el pequeño yo, mi pequeño yo humano, con mi necesidad usaba el poder creativo por razones egoístas, levantaría una barrera entre la conciencia creativa del Padre y yo mismo, y todo lo que acababa de aprender bien podría fumarse. Esto me asustó y rápidamente pedí al Padre Poder Creativo que me diera nueva fuerza para llevarme de vuelta a las moradas y a Nazaret. También pedí alivio del hambre de la manera que fuera correcta para mí. Inmediatamente los dolores del hambre menguaron y sentí un impulso de energía fluir por todo mi cuerpo. Así comprobé que todo lo que había visto, oído y comprendido era la realidad y no una imaginación vanidosa nacida en mi tiempo en el desierto, en ayunas y a solas. Imagínense si todos nosotros, todas las almas de la tierra hoy, más que todos los que están pasando hambre, ¿no? En el mundo, supieran esto y pidieran al poder creativo del Padre, amoroso poder creativo del Padre, alivia mi hambre, alivia mis dolores de estómago, alivia. Mirá si todos pudiéramos hacerlo. Sería maravilloso. Pero tenemos que soltar las ataduras, tenemos que sacarnos los traumas, tenemos que liberarnos del pasado. Mi nueva energía me hizo capaz de apresurarme por las sendas escarpadas en mi salida del desierto. De camino me encontré con un hombre bien vestido, de rostro agradable y dulce. Me saludó calurosamente, expresando preocupación al ver mi aspecto rudo, descuidado y desaliñado. Claro, pues había pasado 6 semanas en el desierto, ¿no? Alegremente me senté sobre una roca y compartí una buena carne y pan conmigo. Me pregunté por qué estaba él en tal lugar, desolado y de dónde provenía. En respuesta a mis preguntas, fíjense acá dice, alegremente me senté sobre una roca y compartió su buena carne y pan conmigo. O sea que el maestro Yeshua Emanuel en algún momento comió carne. No era que no comía carne. Y pan también. Me pregunté por qué estaba él en tal lugar, desolado y de dónde provenía. En respuesta a mis preguntas, tan solo sonrió y pareció no estar nada sorprendido al decirle que había estado en el desierto tantos días que había perdido el sentido del tiempo. Le expliqué cómo había sido iluminado sobre la verdadera naturaleza del creador del mundo
y que se me había enseñado las leyes naturales de la existencia. Tan solo sonrió y asistió, y asintió, como diciendo, sí, está bien. Vuelvo a mi pueblo a enseñarle todo lo que he aprendido, dije alegremente, pues podré curarlos y librarnos de toda enfermedad y pena. El forastero respondió tristemente, tardarás muchos milenios. O sea, ¿quién era el forastero que lo ayudó? Que le dijo, tardarás muchos milenios. Y hoy es la segunda venida, estamos en el proceso de que la cristificación está bajando en cada uno de nosotros y pasaron 2 milenios. Estuve a punto de reprochar su falta de fe cuando me di cuenta de que se había ido. Sabía entonces que un mensajero divino había venido a socorrerme con buen pan y carne, y con compasión me había avisado que mi misión podría no ser tan simple. A pesar de mi entusiasmo, su aviso me desanimó. Mi entusiasmo decayó. El camino hacia la primera aldea parecía interminable. Como un cambio en el pensamiento humano produce un cambio de ánimo. Me vino a la mente que podía comprobar de nuevo la verdad de todo lo que me había enseñado saltando por el borde de un precipicio, lo cual me acortaría mucho el viaje. En el momento en el que me propuse hacerlo, se me ocurrió con fuerza que intentaba probar que mi tiempo de iluminación había sido real. O sea, él quería probar de lo que había pasado en esas 6 semanas en el desierto era real y que él había entrado en ese proceso de iluminación. Si necesitaba tal comprobación, entonces dudaba y probablemente me mataría. Además, me había enseñado que en cualquier caso podía elevar mis pensamientos a la conciencia creativa del Padre y pedir una solución para cualquier problema. Con qué rapidez olvidaba la verdad. ¿Sí? Hoy el humano, ¿sí? Él pide una respuesta en su solución de problemas con la inteligencia artificial, ¿no? Él lo pedía a través de Dios, ¿no? De modo que recé pidiendo perdón con un gran fervor por mi debilidad y por consentir en mis propias fantasías, buscando mi propia manera de hacer las cosas. De nuevo la respuesta llegó con fuerza renovada y más seguridad en mi paso mientras trepé por un terreno pedregoso. También cubría más distancia tan rápidamente que había salido de la norma del tiempo y me encontré en una dimensión más ligera, donde la experiencia humana fue enaltecida por encima de la esclavitud pesada del desgaste agotador de la energía. Caminar era tan fácil como estimulante. Me regocijé por el hecho de haber encontrado la clave para una vida más abundante. O sea, pedirle a la conciencia creativa Padre que se manifestara sobre él para poder encontrar esa solución que necesitaba en ese momento. Por eso decimos, Padre, conciencia creativa, manifiéstate aquí en mí, ahora. Después de un rato, sintiéndome mucho más a gusto, mi mente empezó a vagar y pensé en el encuentro con el forastero y su amabilidad hacia mí. Pero también recordé su aviso, y de nuevo mi naturaleza anterior se reafirmó, y sentí una profunda rebeldía, ya que él presumía decirme cómo iría mi trabajo. Decidí que no sabía nada acerca de mi futuro y aparté su aviso de mi mente. Pues pensé con mi conocimiento podría realizar cosas que ningún hombre jamás había logrado. En lugar de luchar en una vida difícil, podría acumular riqueza con facilidad, atraer seguidores por donde fuera y compartir mis conocimientos con ellos para hacer más llevaderas sus vidas también. Yo podría quitar todo dolor y sufrimiento. Mientras contemplaba los muchos lugares que podría visitar tan fácilmente, me sentí rozando la superficie del terreno y subir hasta alcanzar el pico más alto de una montaña escarpada que se asomaba al campo más abajo. Ahí estaba todo a mis pies. Sentí volver mi entusiasmo previo, pues sería tan fácil reunir a la gente y compartir todo mi conocimiento con ellos. Sería poderoso, incluso famoso, como el hombre que rescataría a la humanidad de todas sus enfermedades y penas.
ganaría su admiración y respeto y ya no me recordarían como un individuo inútil y holgazán, ¿no? Ahí está un poco el ego, ¿no? Ya trabajando en él. Con una sacudida tremenda, todo lo que se me había enseñado tan recientemente, hacía tan solo unas horas, volvió a mi mente con gran fuerza y claridad. No me habían enseñado que la única manera de prosperar era abandonar mi propia voluntad y volver al Padre en busca de ayuda en todas mis tareas. Luego recordé que la creación tenía sus propios propósitos que cumplir. El proceso de individualización había creado el estira y afloja, el dar y recibir en el comportamiento humano. Aunque no era la angustia lo que me impulsaba o lo que les impulsaba a buscar mejores formas de vivir para encontrar la verdadera felicidad. Comprendí que los males de la humanidad tenían su lugar en el esquema humano de la existencia. O sea, todos los males de la humanidad tenían que ver con el humano en sí, en la existencia del propio humano. ¿Estaba bien que yo les trajera información privilegiada para anular los efectos del proceso de la individualización? Me di cuenta que pensaba desde el punto central de mi individualidad, el ego, es lo que estaba diciendo anteriormente. Y era el impulso del ego lo que levantaba barreras entre la humanidad y la conciencia creativa del Padre. Por lo tanto, mi punto central del deseo humano tendría que ser conquistado si quería vivir en perfecta armonía con el Padre, como era mi sincera intención. O sea que a pesar de que él había logrado el proceso de iluminación, aún estaba la individualidad del ego acechando en su mente. Por eso después cuando en un momento entra al templo y ve las mesas, en el templo va y las patea y las tira abajo porque decía que era un sacrilegio del Padre. La venta de productos, todas esas cosas, vendían animales. Bueno, después llegaremos a eso. Seguimos. ¿Dónde me quedé? Y así seguía mi camino, reflexionando sobre lo que podría suceder y cómo podría superar mejor los impulsos que gobernaban mi humanidad, con el fin de quedar en el flujo de la conciencia padre, de la cual extraería inspiración, orientación, soluciones para los problemas, mi alimentación, mi salud, mi protección diaria, ¿sí? ¿Y a dónde me quedé? A mi protección diaria. De hecho, me di cuenta de que mientras me quedaba dentro de ese flujo diario de la conciencia del Padre, ningún daño podría jamás acercarse a mí y que cada necesidad mía sería aliviada. Y lo que es más importante, la conciencia del Padre, obrando a través de mí, haría todo lo necesario para que la gente en terrible necesidad de curación y confort pudiera lograr esa paz. En todo momento debía superar mi rebeldía contra la dura realidad de la existencia y escuchar la voz interior y someterme a la voluntad más alta del Padre. Esta voluntad más alta era el amor perfecto, dirigido plenamente a promover mi más alto bien. Sería totalmente insensato, me di cuenta, seguir el camino de la voluntad propia que hasta entonces había dictado mi comportamiento. Por eso decimos, amoroso Padre, que sea tu voluntad y no la mía. Amoroso Padre, que sea tu voluntad y no la mía. Fue entonces cuando quedé inspirado para hablar con la gente en parábolas, aquellos que estaban preparados para recibir el conocimiento lo entendería y lo pondrían en buen uso. Pero como resultado, incluso mis discípulos no podían deshacerse lo suficiente de la doctrina judaica. En esa época, la doctrina judaica era muy fuerte, estaban muy aferrados a las creencias, ¿sí? Del Talmud, estaban muy aferrados a las creencias de la Biblia judía. Entonces era muy difícil romper con esas creencias. Si nosotros no rompemos con las creencias humanas, jamás vamos a poder encontrar al Padre creativo.
dentro de nosotros. Ese poder creativo del Padre se manifiesta. Hasta que no rompamos con todas las creencias humanas de la individualización, de la idealización, de los traumas y emociones, de la religiosidad, de todo eso, es muy difícil podernos conectar con la esencia del Padre. Entonces decía, lo suficiente de la doctrina judaica para poder entender ni el principio de la conciencia ni la actividad del divino poder creativo dentro de la creación. Hasta ahora sigue siendo un misterio para todos, excepto para los espiritualmente iluminados. Incluso las palabras espirituales de iluminación no pueden ser plenamente comprendidas enseguida por la mente humana. Por eso estas cartas deben leerse despacio y ser acompañadas por mucha meditación y oración para comprenderlas bien. Meditación y oración, entender que el Padre creativo, Dios Padre, poder creativo, se manifiesta cuando nosotros nos liberamos de esas creencias, nos liberamos de los traumas, nos liberamos de las ataduras, nos liberamos de todos los pensamientos humanos de cada día. Cuando nosotros nos apegamos a esos pensamientos humanos, ahí está el problema. Entonces, ¿qué decimos? Que el poder creativo del Padre sea en mí. Cada vez que viene algún pensamiento del ego, que el poder creativo del Padre sea en mí. Siempre la voluntad es del Padre. Amada presencia yo soy, si soy metafísico, que el poder creativo del Padre sea en mí. Amado Padre, Dios, amado Dios, divino, que tu poder creativo sea en mí, que se haga tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo, como dice el Padre nuestro. Entonces dice, por eso estas cartas deben leerse despacio y ser acompañadas por mucha meditación, oración, para comprenderlas bien. Recuerda si no te haces como un niño deshaciéndote de un montón de creencias, prejuicios, rencores, ambiciones, impulsos inútiles del ego, con una mente llena de admiración y de fe total, no podrás absorber estas páginas debidamente. O sea, debemos desapegarnos de los pensamientos humanos, de las creencias, de los rencores, de los prejuicios. Por eso yo perdono todo. Estás ahí, que la energía baje, se materialice y se edifique la tierra para todos. Y te bendigo, y me bendigo. Y te pido perdón si en una vida te lastimé, te dañé, te violé, te asesiné. Te pido perdón. Corto con esas ataduras, contigo y conmigo. Que se libere ahora. Para volverse niño hay que hacer el esfuerzo de despojarse de todo condicionamiento mental pasado. Si sufres mental, emocional, físicamente, es tan solo porque lo que han sido tus más sinceras creencias no te han ayudado, no han promovido tu bienestar. Es hora de examinar tu esquema mental. ¿Estás contento con él, con el esquema, con lo que pensás? ¿Puedes elegir y a medida que vas eligiendo puedes llamar al Padre para ayudarte a hacer los cambios y la ayuda te será dada con toda seguridad siempre y cuando no dudes? O sea, la entrega tiene que ser total, la voluntad tiene que ser total con el Padre. Si no hay voluntad total con el Padre, el poder creativo del Padre no va a ser en vos. Solamente vas a ver los impulsos de la individualización de tu ego manifestándose. Vuelvo a repetir, puedes elegir y a medida que vas eligiendo, puedes llamar al Padre para ayudarte a hacer los cambios y la ayuda te será dada con total seguridad, siempre y cuando no dudes. Por lo tanto, te exhorto a que sigas leyendo y absorbiendo las siguientes páginas. Te quiero convencer de la fuerza de tu esquema mental, la cual es la suma de toda la programación de tu conciencia y tu subconsciencia. Es esencial que comprendas que nada de este esquema mental humano tiene sus orígenes en la dimensión espiritual. Todo tiene que ver con la dimensión terrenal. Todo lo que ha sido grabado en nuestra parte consciente y subconsciente de nuestra mente humana tiene que ver con esquemas mentales formados en la dimensión terrenal, o sea, en este planeta. Es totalmente terrenal y probablemente lleno de ideas místicas, prejuicios,
Malas concepciones, rencores, recuerdos ocultos de heridas pasadas y patrones habituales de tratar con los antibajos de la vida. Tu esquema mental humano, por eso te pido perdón, incluyendo cualquier idea y creencia religiosa, determina tu mundo, tus relaciones, experiencias, éxitos, fallos, felicidad y miseria. Porque quizás en otra encarnación yo fui un cura y te bendijo, y quizás te maldijo. O sea, fue una bendición que lo único que generó fue una atadura en vos. O quizás fue una pareja, o quizás un asesino, un ladrón. Pero todas esas secciones quedan grabadas en el subconsciente, a través de lo que se llaman los registros akáshicos, que forman parte de lo que conocemos como el alma animal. Entonces, te exhorto a perdonarte, a perdonar, y yo te perdono y te libero de todas esas cargas emocionales, traumas del pasado que están grabados en tu subconsciente, y te libero ahora. Es responsable incluso de tus enfermedades y accidentes. Nada ocurre por casualidad. Todo está tejido de las hebras interiores de tu conciencia personal, los pensamientos, las esperanzas, las creencias en la vida, el destino o Dios. Vives en un mundo que has trazado solo tú. Por esta razón, los niños criados en el mismo ambiente resultan diferentes. Cada uno tiene su propio esquema mental individual, construido según sus tendencias de carácter inherente. Si al nacer no tuvieras ningún esquema mental en desarrollo, serías tan inconsciente como una estatua, desprovisto de sentimientos, de respuestas y pensamientos. Todo forma parte del aprendizaje, del proceso y la experiencia en la Tierra. Todo. Distraídamente mirarías al mundo y aunque hubiera mucha actividad a tu alrededor, nada tropezaría con tu conciencia, puesto que no habría reacción en ti. Nada te haría ni feliz ni triste, aunque una bomba estallara cerca. Sin un esquema mental no se tiene vida, ningún desarrollo, ni maldad, ni bondad. Tu clase de esquema mental determinaría tu calidad de vida. Esta es la primerísima verdad de la existencia. O sea, tu esquema mental determina tu vida y tu calidad de vida. Esta es la primerísima verdad de la existencia que quiero que conozcas y comprendas plenamente. O sea, tu esquema mental determina todo. O sea, si nosotros entregamos el esquema mental a Dios, al poder del Padre Creativo, nos liberamos de esas ataduras, sanamos nuestra mente, traumas, emociones del pasado, registro, automáticamente podemos conectarnos con el Padre. Hasta que no hagamos eso, es muy difícil poder comprenderlo. No se puede escapar de ello si día tras día continúas creyéndote la clase de existencia que hayas experimentado en tu pasado. Mucha gente pasa toda la vida creyendo que son desgraciados. Creen que la gente ha sido mezquina, poco amable, despiadada con ellos y que les ha hecho la vida totalmente desgraciada. Creen que los demás están en su contra, que les crean dificultades mientras que ellos son totalmente inocentes de alguna provocación. Al contrario, los demás no tienen la culpa. Es el esquema mental personal el que atrae sus condiciones negativas. Mucha gente huye de la idea de que ellos mismos son los únicos responsables de sus penas. Es más difícil para algunos enfrentarse con sus incapacidades que para aquellos que tienen la fuerza interior y la confianza en sí mismo de mirarse honradamente cara a cara. La oración sincera atrae la conciencia creativa del Padre hacia la mente. Sigilosamente, en secreto, limpia la conciencia humana de todo aquello con el que el buscador ya no se siente cómodo. Es por necesidad un proceso gradual de purificación y desarrollo interior. Patrones emocionales. Atento a esto porque es muy importante para poder entender por qué el Padre no está en nosotros.
y solamente forma parte de una creencia y por qué tenemos que librarnos de esto para poder conectarnos con él. Los patrones emocionales pueden dañar el conjunto de tu bienestar igual que tu esquema mental. Tu esquema mental junto con tus patrones emocionales son las herramientas creativas. Estos en conjunto crean el contorno necesario de tus posesiones, sucesos y circunstancias futuras. Estas herramientas creativas forjan tu vida, o sea, o no tu intención. Es mucho más difícil descubrir tus actitudes emocionales tan profundamente arraigadas, conscientes o subconscientes, que reconocer tu condicionamiento mental. Se puede estar poseído por los patrones emocionales negativos y estar totalmente inconsciente de ellos porque están cubiertos por las emociones que surgen de la rutina diaria, momento a momento. Claro, porque todo lo que vos manifestás, enojo, ira, culpa, miedo, tiene que ver con un patrón grabado inconscientemente, con patrones emocionales negativos, inconscientes, que están dentro de nuestra mente. Y que uno empieza a observarlos cuando va manifestando esas emociones. Para describir cuáles son tus patrones emocionales, pregúntate de acuerdo con las líneas que siguen y sé completamente honesto contigo mismo. Intenta esconderte de la verdad de tus patrones emocionales, es simplemente engañarte y retenerte de alcanzar el feliz estado de existencia que deberías gozar. ¿Cómo te sientes realmente acerca de la vida? Para preguntarse, ¿no? ¿Cómo te sientes realmente acerca de la vida? Quiero que escribas una carta cálida y compasiva diciéndote con exactitud cómo te sientes al contestar las siguientes preguntas. Esto, esto es muy importante, página 57 para que después lo anotemos. Yo lo voy a anotar y se los voy a compartir. O lo vamos a hacer a las preguntas. Vamos a hacerlas porque esta parte es muy importante para entender. ¿Estás contento de estar vivo o preferirías cesar de vivir? Si tu respuesta es la segunda, entonces tienes una actitud negativa hacia la existencia y estás en guerra contigo mismo a un nivel profundo. Sabes conscientemente que tienes que continuar tu vida diaria, pero en tu nivel más profundo te gustaría abandonar. La guerra interior no permite que atraigas todo lo que podrías experimentar con un patrón emocional positivo. O sea que si realmente nosotros no queremos vivir es porque estamos en una vibración negativa, tenemos una actitud negativa, ¿no? ¿Cómo te sientes hacia tus parientes? Bueno, ¿hay alguna enemistad oculta que no quieres reconocer o que no te diste cuenta de que existía? ¿Cómo te sientes acerca de tu empleo, colegas, diversión, otras razas? Anota todos tus descubrimientos acerca de ti mismo y guárdalos bajo llave. Bueno, esto es para sacarle una foto y publicarla en todos lados, ¿no? Y que todos respondan, tipo una encuesta. Este trabajo que has hecho para ti es para ti, tan solo para tu provecho. No lo has hecho para ser mejor persona, o para complacer a Dios o para ganar la aprobación de los demás. Lo has hecho para quitar bloqueos interiores existentes que impiden tu desarrollo espiritual y la felicidad definitiva. Si decides cambiar tu vida leyendo estas cartas cada día, te exhorto a poner tu carta con fecha en un lugar seguro. Reléela dentro de un año y regocíjate ante los grandes cambios que habrán tomado lugar dentro de tu esquema mental. Verás que también habrá cambios en tus circunstancias. Vamos a repetir, y si pueden, anoten los que están del otro lado las preguntas para escribir la carta. La primera pregunta dice, ¿cómo te sientes realmente acerca de tu vida? Anótela. Segunda pregunta, ¿estás contento de estar vivo o preferirías cesar de vivir? Esa es la segunda. Tercera pregunta, ¿cómo te sientes hacia tus parientes? ¿Hay alguna, cuarta pregunta, ¿hay alguna enemistad oculta que no quieres reconocer o que no te diste cuenta que existía?
Quinta pregunta, ¿cómo te sientes acerca de tu empleo, colega, diversión, raza? Todas esas preguntas te invito a que las anotes y las escribas en una carta. Y desarrolles esa carta, la guardes en una caja, ¿sí? Hoy es 20 de abril del 2025. Yo quiero que esa carta después la abras y la leas el 20 de abril del 2026. Y que puedas seguir con estas cartas de Cristo hasta que terminemos. Todos los domingos a las 12 horas continuamos con la lectura. Esta semana hacelo, escribíla la carta y guardala con llave. Y vamos a seguir con la lectura. Bien, seguimos. Si decides cambiar tu vida leyendo estas cartas, cada día te exhorto a poner tu carta con fecha en un lugar seguro, lo que estamos diciendo. Reléela dentro de un año, sea el 20 de abril del 2026, la vas a tener que leer. Y regocíjate ante los grandes cambios que habrán tomado lugar dentro de tu esquema mental. Verás que también habrá cambios en tus circunstancias. Recuerda que la oración y la meditación enfocada enteramente en tu Creador te traerán nuevas fuerzas e iluminación, las cuales a la vez cambiarán tus sentimientos y tu entorno. Cuando reces, no te centres nunca en tus problemas. Siempre pide la solución correcta. Deja que tu creador te traiga las soluciones adecuadas que tu mente humana es incapaz de elaborar. Por ejemplo, nunca digas a tu padre creador lo enfermo que estás. Céntrate en el poder creativo que estás recibiendo inmediatamente en tu condición. Amado Padre, poder creativo, recibo tu sanación aquí y ahora. Aunque tu conciencia puede estar demasiado humanamente embotada para sentirlo, da las gracias por tu rápido restablecimiento y créelo. Gracias, Padre, porque la sanación ya es en mí. Gracias, Padre, porque la sanación ya es en mí. Gracias, Padre, porque la sanación ya es en mí. Cuando das gracias, estás aceptando, reconociendo, creyendo y grabando en tu propia conciencia y dándote cuenta de que tu oración ya está dentro de la conciencia amorosa, Padre, y está siendo procesada para la manifestación visible a su debido tiempo. Cuando estuve en Palestina agradecería constantemente por todo el trabajo antes de su cumplimiento. No reces y luego salgas de tu habitación a contar a la gente lo enfermo que estás o qué terrible está la situación personal o nacional. Si ya has pedido al Padre que resuelva tus problemas, finanzas o mala salud, vaya insulto hacia el Padre Creador, volver a hablar de pasadas condiciones negativas. Enseguida estás deshaciendo el trabajo en que se está empeñando el Padre Creador. Claro, porque el ego nos insista, y esto me ha pasado a mí muchas veces, lo de que está diciendo acá, de decir, me enfermé, bueno, sané, digo, bueno, no sabés lo enfermo que estaba, me dolía la cabeza, me sentía mal, no sé, y me siento tan mal en este lugar, y me pasa esto, y me pasa lo otro, y estamos insultando al Padre Creador, literalmente. O sea, es una agresión al Padre Creador, ¿no? Tenemos que empezar a tomar conciencia de eso. Si en tu mente, después de rezar, las viejas condiciones no se han convertido en condiciones negativas pasadas, vuelve a la oración hasta que puedas alejarlas de tu mente y puedas realmente creer que todo está siendo solucionado divinamente en este mismo momento. Vuelve una y otra vez dando gracias por todos los beneficios que hayas pedido. Se materializarán con toda seguridad. Claro, pues nosotros tenemos que seguir insistiendo, no es que nos tenemos que quedar en eso y decir, bueno, ya está, me sano. No. O sea, yo tengo que agradecer todo lo que recibo cada día, agradecer. Cuando me invitan a algo, agradecer. Buen día, feliz día, gracias, gracias. O sea, ser agradecido la gracia es un mantra que permite generar un flujo de energía de sanación. Hay muchas miles de personas en tu mundo hoy que dependen continuamente del Padre Creador Universal para satisfacer cada necesidad, atestiguando beneficios de todo tipo de sus vidas. Abandona los temores, no te han servido de nada. Ahora vuelve al Padre Creador Universal como fuente de tu ser, concepción, crecimiento, desarrollo, nutrición, regeneración, curación, la satisfacción de cada una de tus necesidades. Protección, todo dentro de un sistema de leyes espirituales de orden, porque todo está regido
por las leyes espirituales de la conciencia, ¿sí? Bien, con esto vamos a ir terminando. Date cuenta que todo este maravilloso trabajo es constructivo, provechoso y ordenado. ¿De veras tienes una mente maestra apoyándose en ti, a tu familia y tus condiciones de vida? Confía en ella. No permitas que tu modo de pensar estropee la operación creativa divina. Tenemos que ser muy observadores de lo que pensamos. Recuerda, sobre todo, que yo, el Cristo, solo realicé mis llamados milagros porque me di cuenta que el reino de Dios estaba dentro de mí y que podía confiar siempre en mi Padre Creador que trabajaba dentro y a través de mí. Recuerda que tú tienes una conciencia individual simplemente porque la has tomado de la conciencia divina Padre o divina conciencia creativa del Padre. Cuando tu conciencia personal esté plenamente limpia de negatividad, descubrirás que tú también te has convertido en un canal purificado de la conciencia creativa del Padre. Serás también una alegre fuente de crecimiento, nutrición, sanación, alimento, protección, satisfacción de las necesidades dentro de un sistema de ley y orden, bien organizado para todos los que entran dentro de tu órbita. Esta influencia poderosa se extenderá a través de tu mente hacia tus familiares, amigos, vecinos, tierras, animales y cosechas. Igual que la electricidad, al pasar por tus manos, encenderá un mechero Bunsen en un laboratorio. Así tus radiaciones de fuerza de vida, fuerza vital, beneficiarán a todos los que contacten con tu radio de influencia. O sea, esto me hace acordar a la Madre Teresa de Calcuta, que cuando la gente pasaba sentía la energía de amor, de compasión, de servicio. Cuando vos estés conectado realmente al poder creativo del Padre y te liberes de tus ataduras, de creencias, patrones emocionales negativos, de tu inconsciencia que se está manifestando y puedas liberarte de todas esas creencias que vienes arrastrando día tras día y vida tras vida, y empiezas a sentir la conciencia creativa del Padre, verás cómo todo se manifiesta en tu entorno. Cambiará tu entorno completamente. Esta fue la intención que hubo detrás de la creación. La intención era que expresaras la conciencia creativa universal a través de tu mente y tu corazón. Yo, el Cristo, he venido en este momento para enseñarte cómo hacerlo. Y no vamos a quedar acá porque después habla del estado de conciencia, la conciencia creativa, y cómo se manifiesta, ¿sí? Y también podríamos saber sobre el propósito en la tierra nuestra. Así que esto lo vamos a dejar en la página 60. Pero quiero recordarte las preguntas nuevamente, estaban por acá, que tenemos que hacernos. Y esto para que vos lo hagas, escribas una carta y anotes estas preguntas. Así que anotalo de nuevamente, lo voy a repetir nuevamente para que quede grabado. Y recordá que el domingo próximo, a las 12 horas, volvemos por este canal. ¿Cómo te sientes realmente acerca de la vida? Y escribí, ¿estás contento de estar vivo o preferirías cesar de vivir? Bueno, a mí muchas veces yo sentía que no quería vivir más. No les voy a mentir. ¿Cómo te sientes hacia tus parientes? Bueno, imagínate. Tengo para escribir un libro más o menos. ¿Hay alguna enemistad oculta que no quieras reconocer o que no te diste cuenta de que existía? Y hay muchas, siempre hay enemistad, porque el ego hace enemigos. El ego en realidad el enemigo es el que crea sus propios enemigos en su propia mente. ¿Cómo te sientes acerca de tu empleo, colegas, diversión, otras razas? Yo creo que muchas veces, y esto para que ustedes lo digan, creo que nos tenemos que acercar a nuestros colegas si tenemos alguna diferencia y decirle la verdad, mira, yo siento esto, te pido perdón si te molesta lo que te estoy diciendo, me disculpo y te bendigo, pero esto es lo que me pasa. Y creo que llegó el momento de empezar a hacerlo. Si vos que estás del otro lado estás escuchando esto y sabés que hay alguien que no está vibrando con vos o sentís algo que te está molestando, tenés algún... Anda y decíselo. Si mira, quiero hablar con vos. Suavemente, amorosamente. Decile la verdad. Mira, esto me molesta de vos. Yo te pido perdón, me disculpo, te bendigo, pero es la verdad, es lo que siento. Y te agradezco por escucharme.
Y listo. Nada más, creo que uno tiene que expresar lo que le pasa. Esto, todo esto que dije, anotalo, una carta, escribilo, guardalo y el 20 de abril de 2026 lo vas a leer. Acordate, agendalo, ¿sí? Y el próximo domingo te espero. Te espero para que continuemos con las cartas de Cristo. De ya, muchísimas gracias. Bendiciones por ser y estar. Y bueno, recordad todas las palabras y todo lo que hoy observamos y analizamos, reflexionamos sobre las cartas de Cristo. La carta número uno, que todavía no terminó, todavía falta. Puede ser una de las cartas más largas, pero es quizás la carta, una de las cartas más profundas en sabiduría, en conocimiento, y poder entender realmente qué es el poder creativo del Padre, qué es la existencia real de nosotros mismos. Así que de ya, muchísimas gracias, bendiciones, felices Pascuas. Feliz resurrección en el despertar de tu conciencia. Que resurja tu nueva conciencia, que es la conciencia del poder creativo del Padre. Porque el Padre está en todos nosotros, solamente hay que escucharlo. Bendiciones.